La primera vez que sospeché que algo estaba muy mal no fue por una discusión ni por un grito, fue por un pitido seco en el cajero, ese sonido pequeño que te corta la respiración, como si te hubieran apagado la luz por dentro. Era temprano, todavía olía a pan recién hecho en la calle y yo llevaba una bolsa de tela con naranjas y tomates, porque me gusta comprar a primera hora, cuando el barrio aún está medio dormido y las persianas de los comercios suben despacio. Metí la tarjeta, marqué mi número, pedí una cantidad pequeña, lo justo para la semana, y la pantalla tardó un segundo de más en responder. Luego apareció el mensaje: operación denegada. Lo intenté otra vez, más lenta, como si el cajero se hubiera equivocado por ir con prisa. Operación denegada de nuevo. En ese momento no pensé en ladrones ni en estafas de desconocidos. Pensé en mi propia casa, en la mesa del salón, en los sobres que ya no veía, en las llamadas por tu bien y en las frases que se habían vuelto rutina. Me quedé quieta un instante, con la mano apoyada en la ranura del cajero como si así pudiera convencerlo de que me diera lo que era mío. Sentí calor en las orejas y una vergüenza absurda, como si los dos señores que esperaban detrás fueran a adivinar mi vida entera solo por un mensaje en una pantalla. Guardé la tarjeta sin mirar a nadie. Apreté la bolsa contra el pecho y caminé hacia casa, despacio, con la cabeza llena de números que no cuadraban. Yo sé exactamente cuándo entra mi pensión. Sé cuánto suele quedarme después de la luz, el agua y la comunidad, porque durante años he vivido midiendo cada gasto. No soy una mujer de lujos, soy una mujer de costumbre, de listas en una libreta, de revisar 2 veces el recibo del supermercado. Y aún así, algo tan simple como sacar dinero se había vuelto imposible. Vivo en Valencia, en un piso que pagamos mi marido y yo a base de turnos, paciencia y renuncias. Cuando él murió, hace ya un tiempo, me prometí que no iba a dejar que el dolor me convirtiera en una sombra, pero el dolor es listo, se cuela en las grietas. Mi hija Marta empezó a venir más, al principio con bolsas de comida, con mamá: te he comprado caldo, te he traído fruta, que no te falte de nada. Y yo lo agradecí, claro. Hay un momento en la vida en que la ayuda se siente como un abrazo. Después llegó Iván, su marido, con esa manera suya de hablar como si estuviera haciendo un favor, incluso cuando solo estaba sentado. Y luego llegó él solo unos meses, porque el alquiler estaba imposible, porque la vida se había puesto difícil, porque el trabajo, porque un préstamo, porque tú aquí estás sola y además nos viene bien a todos. Yo dije que sí. Dije que sí porque pensé que era familia. Dije que sí porque estaba cansada de cenar mirando una silla vacía. Dije que sí porque, en el fondo, también quería escuchar pasos en el pasillo. Los pasos llegaron, sí, pero con ellos llegaron otras cosas. Llegó el sonido de la televisión más alto de lo normal. Llegó la nevera llena de productos que yo no había elegido. Llegaron cajas de repartos a mi nombre que yo no había pedido. Y llegaron frases que te van doblando sin que te des cuenta. No te compliques, mamá, yo me encargo. Dame la tarjeta y te lo saco yo, así no cargas peso. Es mejor que los recibos estén domiciliados en una sola cuenta, por orden. ¿Para qué vas a ir al banco si te mareas y te agobias? Poco a poco, sin una pelea grande, sin una escena dramática, mis decisiones se fueron haciendo pequeñas. Al principio era cómodo, luego fue inquietante y finalmente empezó a dar miedo. Cuando entró al portal esa mañana del cajero, los escalones me parecieron más altos. Subí despacio, oyendo mi propia respiración. Al llegar a la puerta, ya sabía qué me iba a encontrar. El olor a café fuerte, la mesa llena de cosas, Marta hablando por el móvil con voz dulce, Iván tecleando en su portátil como si fuera el dueño del mundo. Yo abrí con mi llave y el ruido del cerrojo fue como una advertencia en mi propio piso. Marta colgó y me miró con esa sonrisa rápida que usa cuando quiere que yo esté tranquila. Iván ni levantó la vista. ¿Qué tal, mamá? ¿Has comprado algo? Sí, fruta, dije, y dejé la bolsa sobre la encimera. Marta se acercó para ayudarme, pero no era ayuda lo que yo sentía, era control. Abrió un cajón y sacó un monedero que yo no recordaba haber puesto allí. Te saco yo luego efectivo, ¿vale? Hoy no te preocupes. Noté un pinchazo en el estómago. He intentado sacar en el cajero, dije, como quien dice una cosa pequeña,
como quien prueba el suelo con la punta del pie. Y no me ha dejado. Iván levantó la cabeza por fin. ¿No te ha dejado? ¿Qué has tocado? No era una pregunta, era un reproche. Marta se metió en medio con su voz de algodón. Ay, mamá, es que a veces se bloquea o te confundes con el PIN, ya sabes. Dame la tarjeta y lo miro. Yo miré mi bolso. Sentí la tarjeta dentro, como una piedra. No me he confundido, respondí, y me sorprendió mi propio tono, más firme de lo que esperaba. Marta parpadeó un segundo. Bueno, entonces será el banco. Luego llamo yo, que tú te pones nerviosa. ¿Has desayunado? Te hago una tostada. Me hizo una tostada sin esperar respuesta. Iván volvió al portátil. Y yo me quedé de pie en mi cocina, con una tostada delante, preguntándome cuándo mi casa dejó de ser mía, aunque las escrituras siguieran guardadas en un cajón que ya casi no abría. No quería montar un drama, no quería gritar, yo solo quería entender. Esa tarde fingí normalidad, lavé un par de platos, regué la planta del balcón, me senté un rato a mirar la calle como si estuviera descansando. La verdad es que estaba escuchando cuándo se abría un cajón, cuándo se cerraba una puerta, cuándo Marta hablaba en voz baja con Iván en el pasillo, porque hay un tipo de conversación que se nota incluso sin oírla, como cuando alguien habla de ti y tú no estás invitada. En algún momento, Marta salió a hacer un recado y Iván bajó a tirar la basura y yo me quedé sola. Mi corazón latía como si fuera a hacer algo peligroso, cuando lo único que hice fue abrir el armario del salón y buscar la carpeta donde guardo mis papeles. La encontré más atrás de lo normal, como si alguien la hubiera movido. Saqué mi DNI, mi tarjeta sanitaria, una carta vieja de la Seguridad Social y un papel con el IBAN que yo tenía apuntado desde hacía años. Me temblaban un poco las manos. Me dije a mí misma que no era paranoia, que era prudencia. En el cajón de la cómoda, donde antes guardaba las llaves y los recibos, ya no estaban mis recibos. Había tickets sueltos, propaganda, un cargador que no era mío. Miré alrededor, como si la casa pudiera mirarme de vuelta. Abrí otro cajón y otro. La sensación de buscar en tu propia casa y no reconocerla es difícil de explicar. Es como buscar tu ropa en un armario ajeno. Encontré una libreta. Mi letra estaba allí, pero había páginas arrancadas. Encontré un sobre del banco abierto, doblado, con la fecha de hacía semanas. No vi la carta, solo el sobre vacío, como si alguien hubiera querido que yo supiera que había llegado algo, pero no qué. Me senté en el sofá con la carpeta sobre las rodillas, respiré hondo y tomé una decisión silenciosa. Mañana iría al banco yo misma, sin pedir permiso, sin explicaciones, sin que nadie se encargara. Esa noche apenas dormí. Escuché cómo Marta y Iván se reían viendo algo en el móvil. Escuché pasos y la puerta de la nevera. Escuché la lavadora. Y escuché también mi propio pensamiento repitiendo la misma frase. Si yo no me protejo, nadie lo hará por mí. No por maldad, me decía, sino porque a veces la gente confunde amor con derecho, y eso es lo más peligroso. A la mañana siguiente me levanté antes que ellos. Me duché rápido. Me puse una chaqueta sencilla y guardé los papeles en una carpeta fina, de esas que no llaman la atención. En la cocina, el silencio era un lujo. Me hice un café, bebí un sorbo y me miré las manos. Son manos de una mujer que ha trabajado, manos con pequeñas manchas de edad, con dedos que saben cerrar botones y pelar patatas. No son manos de alguien que se rinde fácil, pensé, y esa idea me sostuvo. Cuando salí del piso, la puerta hizo un clic suave. Bajé en el ascensor como quien baja a una cita que no desea, pero que sabe que necesita. Caminé hasta la oficina del banco donde he ido toda la vida. La misma calle, el mismo escaparate, la misma cola de gente mirando el móvil. Mientras esperaba turno, vi carteles de promociones y números grandes, pero lo que yo sentía era algo pequeño y antiguo, el miedo de que te digan que ya es tarde. Por fin me tocó. Me atendió una mujer joven, con cara cansada pero amable. Le dije mi nombre, le di mi DNI y expliqué, lo más tranquila que pude, que el cajero me había denegado la operación y que quería revisar la cuenta de la pensión. Ella tecleó,
Miró la pantalla y frunció el ceño apenas un instante. Ese gesto mínimo me heló. ¿Ha venido usted sola?, preguntó bajando un poco la voz. Sí, respondí. De acuerdo, voy a verificar unos datos, dijo, y me pidió que confirmara mi dirección, mi teléfono y otras cosas. Cuando llegó al teléfono, me lo leyó en voz alta y no era el mío. Era un número que yo conocía, porque lo escuchaba todos los días en mi casa. Sentí que el estómago se me iba al suelo. Ese no es mi teléfono, dije despacio. La empleada levantó la vista. En la ficha aparece como contacto principal. Y también aparece que los avisos de la cuenta están activados para ese número. Yo apreté la carpeta contra el pecho. ¿Y mi pensión? Ella volvió a la pantalla y esta vez tardó más. Luego respiró y dijo algo que me pareció increíble por lo simple que sonaba. La domiciliación de su pensión está asociada a esta cuenta. Sí, pero hay un autorizado con permisos amplios y los últimos movimientos muestran retiradas y pagos frecuentes que no coinciden con un patrón habitual de gasto de una persona mayor viviendo sola. No dijo su hija, no dijo su yerno, no acusó a nadie, pero tampoco necesitó hacerlo. Yo sentí un zumbido en los oídos. ¿Autorizado?, repetí. Yo no he autorizado a nadie, jamás. La mujer giró un poco la pantalla hacia mí, sin enseñarme todo, solo lo suficiente. Vi una fecha, vi una anotación, vi una palabra que me apretó el pecho. Apoderado. Esto... Intenté hablar, pero la voz se me quebró. Me aclaré la garganta. Yo no he firmado nada para eso. Puede que haya documentos digitalizados, dijo ella con cuidado. Necesitaría una cita con el gestor para revisar el expediente completo. Y, si usted lo considera, también puede solicitar un cambio de medidas de seguridad, bloqueo de autorizaciones y actualización de contacto. Pero le aviso de algo. Si el autorizado recibe alertas, puede enterarse de cualquier modificación. En ese momento, como si alguien hubiera escuchado la conversación desde el techo, mi móvil vibró dentro del bolso. Una vibración larga, insistente. No era mi tono habitual, porque yo casi no tenía saldo, y aún así vibraba, como si alguien me estuviera buscando con desesperación. Lo saqué. Era un mensaje de Marta, corto, sin mamá, sin caritas, sin dulzura. ¿Dónde estás? Acaba de llegar un aviso del banco. No hagas tonterías. Leí esa frase 2 veces. Noté cómo se me enfriaban los dedos. La empleada me observó en silencio, como si ya supiera lo que ese mensaje significaba. Yo levanté la vista y por primera vez desde el cajero entendí que no estaba solo ante un problema de dinero, estaba ante un problema de poder. Y en algún lugar, en mi propia casa, había 2 personas que acababan de descubrir que yo me había movido sin permiso. Leí ese mensaje con el pulso golpeándome la garganta, como si mi cuerpo supiera antes que yo lo que venía. No hagas tonterías. Esa frase no era de una hija preocupada, era de alguien que se siente dueño de tu movimiento, de tu silencio y de tu miedo. Guardé el móvil despacio, sin responder, porque si contestaba, lo iba a hacer con rabia o con temblor, y yo necesitaba lo contrario, calma. La empleada del banco me miró como quien ve una escena repetida muchas veces y sabe que lo importante no es lo que se dice, sino lo que se decide. ¿Quiere que avisemos a alguien de confianza para que venga con usted?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No, hoy no. Y al decirlo, sentí una mezcla rara de tristeza y orgullo, como si estuviera aceptando que mi confianza ya no vivía en mi propia casa. La mujer respiró y me explicó, con palabras sencillas, que había medidas de seguridad que podían activarse de inmediato. Bloquear temporalmente la tarjeta, cambiar claves, actualizar mis datos de contacto y, sobre todo, iniciar una revisión del expediente para ver de dónde salía ese apoderado. No me habló como si yo fuera tonta, y eso, aunque parezca pequeño, me devolvió algo de dignidad. Yo le pedí que hiciera lo que pudiera sin generar una alarma inmediata a ese número que no era mío. Ella me dijo que muchas notificaciones eran automáticas, que no podía garantizar silencio total, pero que al menos podía dejar constancia interna de que yo estaba allí, presente, y que había dudas razonables. Necesito ver el documento, dije.
Necesito saber qué se firmó y cuándo. Me dio una cita para esa misma tarde con un gestor, algo rápido, porque notó mi cara y porque, supongo, la historia le olía conocida. Antes de irme, me hizo repetir mi teléfono real y lo anotó en una hoja, como un juramento. Si le llaman, no dé datos por teléfono, me advirtió. Yo asentí, tragándome la ironía de pensar que el problema no era un estafador desconocido, era mi propia familia. Salí del banco con la sensación de que el aire estaba más pesado. En la calle, Valencia seguía con su vida, gente con bolsas, una pareja discutiendo por tonterías, un repartidor aparcando en doble fila, el mundo funcionando como si nada. Y yo, caminando con una carpeta bajo el brazo, como si llevar papeles pudiera protegerme de lo que me esperaba en casa. El móvil vibró otra vez. Esta vez era una llamada. «Iván», no contesté. Volvió a llamar, no contesté. Y entonces, como un golpe directo, llegó un audio de Marta. Lo vi en la pantalla y me dio un vuelco, porque los audios siempre son más íntimos, más invasivos. Lo abrí sin volumen, solo por ver la duración. 17 segundos. Lo volví a cerrar. No quería oírla llorar, ni quería oírla amenazar. En ese momento, el silencio era mi única defensa. Necesitaba un lugar para pensar. Entré en una cafetería pequeña cerca del mercado, una de esas de barra estrecha y mesas pegadas, con olor a leche caliente y tostadas. Pedí un café, me senté en la esquina y saqué la carpeta. Miré mi DNI como si fuera la primera vez. Miré mi nombre impreso. Me acordé de mi marido, de su manera de decir, «Aquí nadie te pisa, Carmen», y sentí ganas de llorar, pero no lloré, no allí, no aún. Cuando una persona te controla el dinero, lo primero que te roba no es el saldo, es la posibilidad de elegir. Yo había estado eligiendo cada vez menos qué comprar, a quién llamar, cuándo salir, incluso si podía o no tomar un taxi cuando me dolían las rodillas. Todo eso, de repente, se me puso delante como un espejo. Y en ese espejo vi algo que me asustó más que el apoderado. Me vi aceptando cosas por cansancio. Me vi dejando pasar señales por no pelear. Me vi pensando que el amor tenía que doler un poco, y me prometí que no. A mediodía volví a casa solo para coger algo de ropa y dejar el piso otra vez. No quería estar allí cuando empezaran los gritos. Abrí la puerta con cuidado, como si mi casa fuera ajena. Marta estaba en la cocina, con el móvil en la mano, y Iván en el salón, de pie, sin portátil esta vez, como si llevar horas ensayando una escena. «¿Dónde estabas?», soltó Marta antes incluso de que yo dejara las llaves. «No tengo que pedir permiso para salir», respondí, y me sorprendió mi firmeza. La firmeza, me di cuenta, no es gritar, es no retroceder. Iván dio un paso hacia mí. «Nos ha saltado una alerta del banco. ¿Qué has hecho?». La palabra «nos» me golpeó. No dijo «te ha llegado», dijo «nos ha saltado», como si la cuenta fuera suya. Marta intentó sonreír, esa sonrisa que ya no me engañaba. «Mamá, solo queremos ayudarte. Te pones nerviosa, haces cosas sin entender y luego...». «¿Luego qué?», la corté. «Luego me decís que soy un estolbo». Su cara cambió un segundo. Iván resopló como si yo fuera ridícula. «No dramatices», dijo, «pero las cosas se hacen con sentido. Tu pensión paga esta casa y también lo que comemos todos. No puedes ir por ahí moviendo cosas sin consultarlo». Ahí lo dijo, claro, limpio, como un contrato no escrito. Mi dinero era el motor y yo debía quedarme quieta. «Voy a hacer unos recados», dije, y fui directa a mi habitación. Sentí que Marta me seguía, pero no entró. Cerré la puerta con pestillo, cosa que antes nunca hacía, y me quedé un momento apoyada contra la madera, escuchando el ruido de sus voces al otro lado. Mi corazón iba rápido, pero mi cabeza estaba clara. Metí en una bolsa un par de prendas, mi medicación, el cargador, mi libreta vieja y la carpeta de documentos. En el fondo del armario, detrás de un pañuelo, guardaba un pequeño sobre con algo de efectivo. Dinero que fui separando poco a poco sin decirlo, casi por instinto. Lo agarré como quien agarra un salvavidas. Salí de la habitación con la bolsa en la mano. Iván me miró la bolsa como si fuera un delito. «¿A dónde vas con eso?», preguntó. «A casa de una amiga», mentí a medias, porque aún no sabía dónde iba a dormir, pero sí sabía que no iba a dormir ahí esa noche.
Marta se puso delante de la puerta del pasillo, como una niña caprichosa, pero con ojos de adulta. «No te voy a dejar así», suplicó, y en su voz hubo un hilo de verdad mezclado con algo más oscuro. «No montes un numerito». Iván, en cambio, fue directo. «Deja esa carpeta», dijo. «Esos son líos. Dame la documentación, yo lo arreglo con el banco». La palabra «dame» me encendió por dentro. Sostuve la carpeta contra mi pecho. No. El salón se llenó de un silencio espeso. Marta abrió los ojos como si yo le hubiera pegado. Iván apreté la mandíbula. Yo pensé que iba a gritar. No lo hizo. Sonrió. Y esa sonrisa me dio más miedo que un grito. «Vale», dijo despacio. «Haz lo que quieras, pero luego no vengas llorando cuando las consecuencias caigan sobre todos». Me dejó pasar, y yo crucé la puerta de mi casa con una bolsa y una carpeta, como si me estuviera escapando de mí misma. En la calle, respiré por primera vez en horas. No fui a casa de una amiga porque no quería meter a nadie de golpe. Fui a la casa de Paqui, una vecina mayor del bloque de al lado, de esas mujeres que saben todo sin chismear, porque escuchan con inteligencia. Ella me había visto muchas veces sola, me había ofrecido café, me había preguntado por Marta con esa mirada de «algo no me cuadra». Le toqué el timbre con vergüenza, pero Paqui me abrió como si me estuviera esperando. «Entra», dijo sin preguntas largas. Me sentó en su cocina y me puso un vaso de agua. «Te noto mala cara desde hace semanas». Y entonces, en una frase, le conté lo del cajero. En 2 frases, lo del teléfono cambiado. En 3, lo del apoderado. Paqui no abrió la boca hasta el final. Cuando terminé, se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y me miró con una seriedad que me sostuvo. «Carmen», dijo, «esto no va de dinero, esto va de que te han tomado la medida». Esa frase me sacó una lágrima, porque era exactamente eso. Me habían tomado la medida como se mide una tela, donde cedes, donde callas, donde te duele. Paqui me ofreció dormir allí esa noche, en el sofá, sin insistir, como quien ofrece lo básico. Acepté, y desde su cocina llamé al banco para confirmar la cita con el gestor. Mi voz temblaba menos. Por tarde, volví a la oficina. Esta vez, el gestor era un hombre de mediana edad, con traje sin gracia y ojos cansados de ver problemas ajenos. Me saludó con educación y me pidió que me sentara. Cerró la puerta del despacho, y esa puerta cerrada me hizo sentir protegida y culpable a la vez, como si yo estuviera traicionando a mi familia por pedir privacidad. «Señora», comenzó, «en su expediente aparece un poder registrado para una tercera persona. Se hizo hace unos meses. Hay una copia digital de un documento firmado». «Yo no he firmado nada», repetí, más despacio, para que no sonara a berrinche, para que sonara a verdad. El gestor asintió con esa neutralidad. «Entiendo. Lo que podemos hacer es revisar la documentación que tenemos aquí. Usted puede solicitar la revocación del poder, pero dependiendo de cómo se formalizó, puede requerir un proceso adicional». Me mostró por fin una imagen en pantalla, un documento escaneado, mi nombre, mi DNI, una firma al pie. La firma se parecía a la mía, sí, pero no era la mía. Era mi firma cansada, mi firma como hecha por alguien que la ha visto 1000 veces y cree que con copiar el gesto basta. Sentí un frío en la espalda. «Esa firma no la hice yo», dije, y esta vez mi voz no tembló. El gestor tomó notas. «¿Sabe quién es la persona autorizada?», preguntó. No quería decirlo, pero lo dije. «Mi hija y su marido». El hombre no abrió los ojos ni se sorprendió, solo respiró, como quien encaja una pieza. «Bien. Vamos a actuar con prudencia. Le recomiendo medidas inmediatas, cambiar las claves, anular tarjetas actuales y emitir una nueva. Además, podemos establecer límites y revisar a quién se envían avisos. Pero le adelanto, si hay un poder válido en sistema, esa persona puede intentar operar. Necesitamos cortar esa puerta lo antes posible». Yo asentí, sintiendo que cada palabra era una cuerda que se tensaba. «Hágalo», dije, «pero quiero que la nueva tarjeta y cualquier comunicación me la entreguen a mí, solo a mí. El envío a domicilio puede generar problemas si alguien la intercepta», comentó. «Lo más seguro es recogerla en oficina con identificación». Eso era exactamente lo que yo quería. Asentí con fuerza. Firmé cambios
Confirmé datos, elegí un nuevo PIN, pedí que el contacto principal fuera mi número real y que, si era posible, se desactivaran avisos a números no verificados. El gestor se movía con calma, pero yo veía la urgencia detrás de su calma. Me explicó que habría un periodo corto de transición, que algunas cosas tardan horas o días, que lo importante era no volver a entregar mi tarjeta a nadie, no compartir claves, no ceder a presiones. Cuando salí del despacho, el móvil vibró otra vez. Mensajes, uno tras otro, de Marta e Iván. No los abrí. Caminar hasta la salida del banco me pareció una pasarela, como si todos pudieran ver en mi cara que acababa de hacer algo imperdonable para mi familia. Y justo cuando estaba cruzando la puerta de cristal hacia la calle, escuché detrás de mí una voz conocida, demasiado cerca, demasiado tensa. «¿Así que era verdad?», dijo Iván. «¿Has venido a quitarnos el control?». Me giré despacio. Marta estaba a su lado, con los ojos rojos, pero no de pena, sino de rabia contenida. En la mano de Iván vi su móvil abierto. Marta dio un paso y me habló casi en un susurro, como para que nadie escuchara. «Mamá, no hagas esto aquí, vámonos a casa y lo hablamos». Yo miré la puerta del banco, miré la calle, miré sus caras y entendí que lo que yo acababa de empezar no se iba a resolver con una charla en la cocina, porque ellos no habían venido a preguntar, habían venido a recuperar algo. Me quedé mirándolos allí mismo, delante de la puerta de cristal del banco, con el sol de la tarde pegándome en la cara y el corazón golpeando fuerte, pero con una claridad que no había sentido en años. Iván estaba demasiado cerca, como si su cuerpo fuera una pared. Marta tenía esa mirada de quien cree que, con lágrimas y la palabra mamá, puede doblar cualquier límite. Y lo peor no fue que me siguieran. Lo peor fue la naturalidad con la que lo hicieron, como si fuera obvio que mi sitio estaba detrás de ellos, no delante de mí. «No voy a hablar en la calle», dijo Marta, estirando la mano hacia mi brazo, con un gesto que parecía cariño, pero era presión. «Vámonos». Yo di un paso atrás. No mucho, lo suficiente para que su mano se quedara en el aire. Sentí una punzada de miedo, sí, pero también sentí algo nuevo. Si hoy cedo, mañana no me queda nada, ni dinero, ni casa, ni voz. «No voy con vosotros», dije, «y aquí no me vais a montar un espectáculo». Iván soltó una risa corta. «¿Espectáculo? Si eres tú la que está haciendo drama. Carmen, entiende una cosa. Nosotros estamos viviendo contigo, somos familia. No puedes ir al banco a escondernos cosas». Esa palabra, escondernos, me dio ganas de responder con veneno, pero me contuve. Miré hacia adentro, hacia el mostrador, y vi a la misma empleada que me había atendido por la mañana. Me estaba mirando desde lejos, con una mezcla de alerta y prudencia. Y entonces hice lo que nunca hacía. Pedí ayuda en voz alta. Entré de nuevo al banco, sin correr, sin temblar por fuera, y me acerqué al mostrador. «Perdona», le dije a la empleada. «¿Puedes llamar al gestor o a seguridad? Están fuera y no me siento segura». La palabra segura me supo extraña en la boca, como si no me perteneciera. Pero en cuanto la dije, algo cambió. La empleada asintió sin hacer preguntas largas. Se movió rápido, con ese tipo de rapidez discreta que no llama la atención pero lo organiza todo. En menos de un minuto apareció un hombre de seguridad, grande, serio, sin agresividad, solo presencia. El gestor se asomó desde su despacho. Iván se quedó en la puerta, dudando si entrar. Marta dio un paso detrás de él, como si de pronto recordara que el banco no era su cocina, ni su salón, ni su terreno. «Señor», dijo el de seguridad con educación firme, «si hay un problema, lo tratamos con calma, pero no puede usted impedir que esta señora haga sus gestiones». «Yo no le impido nada», Iván levantó las manos, teatral. «Solo estamos hablando». «Pues ya está», respondí yo, y me escuché como si fuera otra persona. «Ya hemos hablado, y ahora se van». Marta me miró como si le hubiera dado una bofetada. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿Aquí? ¿Delante de gente?» Sus ojos buscaban el golpe emocional. «¿Quieres humillarme?» Por un segundo, mi corazón quiso caer en esa trampa, porque una madre siempre tiene un resorte de culpa preparado. Pero me acordé del cajero
del operación denegada, de mi teléfono cambiado, de esa firma que no era mía. Me acordé de todas las veces que yo había tragado para que ella no llorara. Y entendí que si yo seguía siendo la madre que se desarma con una lágrima, ellos seguirían siendo los que apretan con la mano entera. Yo no te humillo, dije, yo me protejo. El de seguridad dio otro paso hacia la puerta, y eso fue suficiente. Iván masculló algo entre dientes y se giró, arrastrando a Marta con él. Marta se dio la vuelta una vez más antes de salir. Me lanzó una frase suave, venenosa. Esto no se queda así, mamá. Cuando la puerta se cerró, me apoyé un segundo en el mostrador. No me derrumbé, pero noté el peso en las piernas, como si llevara una mochila llena de piedras desde hacía meses y por fin la hubiera soltado. El gestor me llevó a un lado. Ha hecho bien en pedir ayuda, me dijo. Ahora, lo importante es que tome decisiones con apoyo y con pruebas. Si hay firma falsificada, eso es grave. Asentí. No quiero venganza, dije. Quiero mi vida. Salí del banco y llamé a Paqui. Ella contestó al primer tono, como si hubiera tenido el móvil en la mano todo el día. ¿Estás bien?, preguntó antes de que yo hablara. Estoy despierta, dije, y esa frase lo resumía todo. No era solo estar bien o mal, era estar despierta. Esa noche dormí en el sofá de Paqui. No fue cómodo, pero fue tranquilo. En medio de la oscuridad, escuché los sonidos de una casa normal, una nevera que se enciende, un reloj, la respiración de otra persona, y me di cuenta de que yo llevaba tiempo viviendo en una guerra silenciosa, donde cada ruido era una amenaza. A la mañana siguiente, no hice una cosa grande, hice varias pequeñas, y esas son las que cambian una vida. Volví al banco temprano para confirmar que la nueva tarjeta se quedaba en oficina y que la anterior quedaba anulada. Pedí que cualquier cambio importante se hiciera con mi presencia física y mi identificación, y que todo quedara registrado. No me explicaron milagros, me explicaron procesos, y eso fue un alivio, porque los milagros no existen, pero los procesos sí. Luego fui a informarme sobre el documento del poder. Me dijeron lo que yo ya sospecha. Si había un apoderamiento formal, podía haber pasado por notaría o por un trámite que, en apariencia, parecía ayuda y en realidad era control. Me hablaron de pasos, de revisar el expediente, de dejar constancia de mi oposición, de valorar denuncias si se confirmaba falsificación. Yo escuché todo sin entrar en pánico, no porque no doliera, sino porque ya había dejado de imaginar que ellos iban a pararse por su cuenta. En el camino de vuelta, mi móvil no dejó de sonar. Marta, audios. Iván, llamadas. Mensajes largos, mensajes cortos, mensajes que alternaban cariño y amenaza, como si fueran probando llaves distintas, a ver cuál abría mi puerta. Yo no respondí, no por orgullo, por estrategia, porque hablar con ellos sin testigos, sin apoyo, era volver a la cocina donde siempre me ganaban por cansancio. Por la tarde recibí una llamada que no esperaba. Era Claudia, mi nieta, la hija de Marta, una chica joven, lista, con esa mezcla de timidez y valentía que tienen quienes han visto demasiado pronto lo que no deberían ver. Abuela, dijo con la voz baja, puedo verte un momento, pero sola. Me quedé helada. ¿Qué pasa, cariño? Es sobre mamá e Iván, susurró. Y sobre el banco. Quedamos en una plaza cerca de su instituto, un sitio abierto, con bancos y gente paseando, donde nadie se atreve a gritar. Cuando llegó, traía la mochila pegada al pecho como si dentro llevara piedras. Se sentó a mi lado sin mirarme al principio. Yo vi algo, dijo de golpe. Hace meses, una tarde. Pensé que era normal, pero ahora entiendo que no. Me contó que una vez, cuando ella volvió antes a casa, encontró a Iván con unos papeles sobre la mesa y a Marta diciendo, pon aquí como firma de mamá, pero despacio, que parezca de ella. Claudia se quedó quieta porque no sabía si eso era una broma, un trámite, una ayuda, y luego vio a su madre practicar mi firma en una hoja como quien practica una receta. Claudia no entendía de bancos, pero entendía de mentiras. Se fue a su habitación y, desde allí,
Grabó un audio corto sin pensar mucho, solo por esa sensación de que algo no estaba bien. Me lo enseñó con las manos temblando. No quiero que odies a mi madre, dijo, con lágrimas contenidas, pero tampoco quiero que te destruyan. Yo no le pedí el audio como si fuera una prueba fría, se lo pedí como una abuela que necesita sostenerse en algo real, porque lo real es lo único que rompe la manipulación. Le acaricié la mano y le dije lo único honesto: gracias por elegirme. Ese audio no era una película, no era perfecto, no se escuchaba todo con claridad, pero se escuchaba suficiente para que la historia dejara de ser tu palabra contra la mía. Y a veces eso es lo que te salva, un trozo de verdad que alguien tuvo el valor de guardar. Con esa pieza en la mano me sentí más fuerte, pero también más triste, porque lo que confirmaba no era solo un fraude, era una traición familiar, y esa herida no se arregla con una tarjeta nueva. Pasaron unos días en los que todo parecía un equilibrio raro. Yo seguía en casa de Paqui, Marta e Iván seguían en mi piso, y cada vez que pensaba en mi cama, en mis fotos, en mi armario, me subía una rabia limpia. Ese piso era mi vida, no era un hotel. Decidí volver, pero no sola. Fui acompañada, primero por Paqui, y luego pedí que hubiera presencia para evitar líos. Yo no quería una pelea, yo quería entrar en mi casa sin sentir miedo. No hacía falta montar teatro, hacía falta dejar claro que yo ya no jugaba al juego de ellos. Cuando llegamos al portal, el ascensor olía a colonia barata, la misma que usa Iván, como si el edificio también se hubiera llenado de su presencia. Subimos. Paqui se puso a mi lado como una guardia silenciosa. Yo metí la llave. Abrí. La escena dentro era casi absurda de lo normal. Marta en el sofá con el móvil, Iván en la mesa con un café, como si nada, como si yo no existiera hasta que entraba. Marta se levantó de golpe. ¿Qué haces aquí? Vengo a mi casa, dije, y lo dije sin levantar la voz. Iván se puso de pie despacio, con esa calma falsa que usan quienes creen que tienen ventaja. ¿Has traído testigos? ¿En serio? Esto ya es una locura. Locura es lo que habéis hecho, respondí, y abrí la carpeta. He visto el expediente del banco, he visto el poder, he visto mi firma, y sé que no es mía. Marta palideció un segundo, luego reaccionó con lo de siempre, el ataque. Estás diciendo que tu propia hija te ha robado, ¿te escuchas? Su voz se quebró, pero no era fragilidad, era arma. Después de todo lo que hice por ti, Iván dio un paso y, sin tocarme, se colocó cerca para intimidar. Carmen, escucha. No sabemos qué te han contado en ese banco, pero aquí no hay ningún crimen. Nosotros hemos gestionado cosas porque tú no podías. Yo podía, dije. Lo que pasa es que os convenía que yo creyera que no. Saqué el móvil, no reproduje el audio. No necesitaba exponer a Claudia ahí mismo. Pero lo sostuve en la mano como una señal. Ya no estoy sola, ya no estoy a oscuras. Os voy a decir algo claro, continué. Esta casa es mía. Mi dinero es mío, y desde hoy se acabó. Vais a recoger vuestras cosas y vais a iros. Marta se echó a reír, una risa sin alegría. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Nos vas a echar como si fuéramos desconocidos? ¿Vas a ser esa madre? La frase intentaba pinchar mi culpa, pero la culpa, cuando la miras de frente, pierde dientes. Respiré hondo. Voy a ser la madre que no se deja destruir, dije. Y si te hace falta un techo, puedes buscarlo sin robarme el suelo. Iván apretó los labios. No tienes pruebas. No las necesito para poner límites, respondí. Y sí, también las tengo. Ahí cambió algo en su cara, porque él no esperaba límites, esperaba negociación, esperaba que yo rogara, esperaba que yo pidiera perdón por defenderme. Marta empezó a llorar, esta vez de verdad. O al menos más cerca de verdad. ¿De verdad me vas a denunciar?, preguntó. Esa palabra, denunciar, colgó en el aire como un cuchillo. Yo podría haber dicho sí con rabia y sentirme fuerte un segundo. Podría haber dicho no por pena y perderlo todo después. Elegí una tercera opción, la única que me parecía adulta. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar lo que me habéis quitado, dije. Y lo que más me habéis quitado es la tranquilidad.
Si tú quieres arreglar esto, empieza por irte y por asumir lo que has hecho, sin excusas, sin "lo hice por ti". Iván abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Miró alrededor, miró a Paqui, que no hablaba pero estaba firme, miró la carpeta, miró mi cara, y supo que aquella vez no se le iba a ir de las manos a mi favor, como siempre. No se fueron en 5 minutos. Hubo discusiones, hubo frases de dolor, hubo intentos de manipulación, pero al final empezaron a guardar cosas, bolsas, cajas, ropa. Yo me quedé en el pasillo, con la espalda recta, sintiendo cómo cada objeto que salía era una parte del peso que se iba. Cuando Marta pasó con una bolsa, se paró un segundo frente a mí. Me miró como si buscara a la madre vieja, la que cede. «No me lo esperaba de ti», dijo. «Yo tampoco», respondí. «Pero aquí estoy». Claudia apareció esa misma tarde sin avisar, con los ojos hinchados. Entró despacio, como si temiera que el piso estuviera enfadado con ella. Yo la abracé fuerte. Ella se agarró a mí como si yo fuera la única cosa estable del mundo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», dije, mirando mi salón por primera vez en mucho tiempo sin sentir que me faltaba el aire. «Ahora vuelvo a empezar, pero esta vez con reglas». No fue un final de película. No hubo aplausos. Hubo trabajo, hubo trámites, hubo días en los que me desperté con culpa y tuve que recordarme por qué lo hice. Hubo días en los que quise llamar a Marta solo para escuchar su voz y tuve que parar, porque una cosa es querer a tu hija y otra cosa es dejar que te destruya. Yo decidí quererla desde lejos, con condiciones, y eso duele, pero también cura. La pensión volvió a entrar donde tenía que entrar. La nueva tarjeta llegó a mis manos, no a las de nadie más. Volví a comprar al mercado sin miedo al cajero, y una mañana, mientras abría las ventanas y el aire de Valencia entraba con olor a calle limpia, entendí algo que me dio paz. No me había quedado sola, me había quedado libre. Y si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se está removiendo, si sientes que en tu propia casa te apagan la voz con «yo me encargo», si notas que tu vida se está volviendo pequeña para que otros vivan grandes, no lo ignores. Nadie debería tener que pedir permiso para existir. Si quieres, cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que poner límites a alguien que amabas y qué fue lo más difícil de ese paso. Y si esta historia te ha hecho pensar, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escuchar que recuperar tu vida no es egoísmo, es supervivencia digna.